¿Qué tal? Muy buenas tardes. Brevemente, soy el arquitecto Rigoberto Ramos Ávila y tendremos el gusto de compartir el día de hoy la conferencia. La ponencia del día de hoy es la gestión y trámites ante la Dirección de Desarrollo Urbano. Un servidor, Rigoberto Ramos Ávila. El objetivo estratégico de nuestra Secretaría y Dirección es la aplicación responsable de la normatividad en materia de desarrollo urbano. Los reglamentos que aplicamos nosotros aquí de manera cotidiana es el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo. Tenemos un programa de desarrollo urbano de Centro de Población de Uruapan 2011, el reglamento de construcción del municipio de Uruapan, también vigente a partir del 2011, y les comparto que se están haciendo las gestiones ante el Cabildo para poder hacer la modificación de este reglamento, debido a que ya tiene más de 10 años de su elaboración y durante este proceso ya han cambiado algunas normativas, reglamentos y dependencias, tanto federales, estatales y municipales. Tenemos también nosotros un reglamento local que es el de conservación y vigilancia del patrimonio cultural del municipio de Uruapan, Michoacán. Este reglamento es el que nos apoya para poder nosotros hacer todas las modificaciones en la parte de centro histórico, y tenemos las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico en el caso de los arquitectos, y hay las normas técnicas complementarias en el aspecto del área civil. Los trámites que desarrollamos nosotros aquí es una licencia o registro de construcción. Tenemos un alineamiento o número oficial, una licencia de uso de suelo. Tenemos autorización de fusión o subdivisión. Tenemos las anuencias de uso de ocupación de obra y tenemos los dictámenes de licencia de construcción en centro histórico. Este documento y la autorización de fusión o subdivisión y la licencia de uso de suelo son parte determinante e importante que se incluye dentro de la licencia o registro de construcción. La licencia o registro de construcción. En este caso, si tú tienes escritura, tienes que presentar una solicitud. Esa solicitud está elaborada aquí por la Dirección de Desarrollo Urbano, la cual puede solicitarse de manera digital o de manera impresa aquí mismo en la Secretaría. Actualmente nosotros nos ubicamos en Atenas 2248, en la fraccionamiento La Joyita, ¿sí? Estamos más o menos a unos 200 metros del paseo Lázaro Cárdenas. Tenemos también que integrar una foto impresa de la propiedad del estado actual. Obviamente aquí hay un tema muy importante que genera mucha controversia, pero esperamos aquí a ver si lo podemos facilitar. Nosotros hasta 35 metros cuadrados ocupamos un plano técnico a escala, tal y como nos lo marca el reglamento en el artículo 118 y 119 del reglamento de construcción. Ese plano debe de estar incluido con sus plantas arquitectónicas, cortes, fachadas. Ahorita en un momento más las veremos. La diferencia hasta 35 metros cuadrados es que no es necesario que se incluya la firma de un director responsable de obra. El resto de la documentación sí se debe de incluir. Más de 35 metros cuadrados, obviamente necesitamos nosotros presentar ya lo que es nuestro proyecto ejecutivo firmado por un director responsable de obra. Se debe de presentar la identificación oficial vigente de los propietarios. Este es otro tema que también les sugiero a todos los asistentes. Muchas de las credenciales del lector actualmente han sufrido ya una caducidad, por lo cual nosotros estamos al pendiente de que ese documento, que es una identificación oficial, también vaya incluida con la fecha actualizada y esté vigente.
Solicitamos también una escritura pública. Esta debe de estar inscrita en el registro público de la propiedad. Ocupamos el recibo del pago del predial, que debe de estar al corriente. Otro tema que sugerimos: si ustedes están pagando bimestralmente, obviamente se recibe el del bimestre anterior siempre y cuando vayan al corriente. El recibo del agua, de la igual manera, el agua y el saneamiento. Y en otros, ¿qué nos referimos con otros? Si requiriéramos nosotros una licencia de uso de suelo o tuvieran algún específico, como les había comentado, con algún dictamen de centro histórico. Eso es en el caso si tú tienes escritura. Aquí tenemos nosotros un machote de cuál es el formato que nosotros actualmente tenemos vigente, donde vienen los datos generales, nombre del propietario, domicilio del propietario para recibir notificaciones. Tenemos la colonia o fraccionamiento y obviamente también trae allí una área para que nosotros podamos poner, ya sea con una paloma, un asterisco o un recuadro, si vamos a requerir nosotros una licencia o requerimos un registro. Requerimos una regularización o una rectificación del proyecto. En la parte de abajo viene si el predio es urbano o rústico, la superficie del predio y la superficie a construir. Una licencia de construcción es aquella en la cual nosotros tenemos una escritura y esa escritura o ese documento está, como les había comentado, está inscrita en el registro público de la propiedad. Si nosotros tenemos una constancia de escrituración, es un documento que también nos sirve, pero vamos a obtener un documento que se llama registro. Regularización es en el caso de que nosotros hayamos empezado nuestra construcción antes de haber iniciado el trámite, por lo cual también nos haremos acreedores al 100% del costo de la licencia de construcción. Y una rectificación del proyecto es cuando nosotros, por algunas situaciones, ya sea meramente arquitectónicas, estructurales o por solicitud directamente del propietario o poseedor, le solicita un cambio en el proyecto. Para eso, nosotros, para poder llevar a cabo esa rectificación de proyecto, vamos a tener que tener algunos documentos que nos deben de traer, que son importantes. Debe de ser la bitácora, que debe de estar firmada y actualizada, la pancarta, que debe de ser la original, los 3 juegos de planos. Esos juegos de planos deben de ser tanto los arquitectónicos como los estructurales e instalaciones. Esa sería para una rectificación de proyecto. Obviamente después viene la ubicación del predio y entre qué calles se ubica. Esto es muy importante y a nosotros nos apoya para el momento de que nosotros realizamos las verificaciones en el lugar del trabajo, ya sea en su colonia. La colonia y el fraccionamiento, el género. El género es muy importante. Allí, en este caso específico, que es algunas de las cosas, lo más común es que sea el género de tipo habitacional, pero nosotros también tenemos una serie de géneros más, como puede ser el industrial, puede ser comercial, puede ser alguno de estos usos que obviamente también son diferentes al habitacional, y el tipo puede ser una casa habitación, en el caso de comercial puede ser un restaurante, puede ser alguno de estos. Después viene los niveles. ¿Qué tantos niveles vamos a tener? Ya sea 1, 2 o 3, dependiendo. Los cajones de estacionamiento y si tuviéramos metros cuadrados preexistentes. Y en la parte de la escritura, esa parte de ahí viene en una de las hojas de la portada de la escritura. En la parte superior generalmente viene el número de la escritura y si no, en el registro, en la hoja del registro público de la propiedad, también allí viene, en el RPP, en el registro público de la propiedad, y de allí vamos a obtener tanto el registro como el tomo.
Una vez que tenemos allí, los documentos que les había enumerado anteriormente son los que nosotros tendríamos que palomear o tachar, como es la identificación del propietario vigente, la escritura del propietario, el pago del predial actualizado, el pago del agua también actualizada, y aquí dejaríamos una opción abierta, que es en el caso de la licencia de uso de suelo. La licencia de uso de suelo, cuando se realiza, ahorita más adelante lo veremos, pero es un documento que se realiza cuando nosotros tenemos un tipo de edificación, o donde nosotros dentro de nuestro plan parcial tenemos de centro de población, tenemos un área que es habitacional y nosotros queremos cambiar el tipo de suelo a un área comercial. Hay un plan que es el que nos emana y nos dice a nosotros si es compatible lo que nosotros vamos a realizar ahí en ese espacio. En este caso, cuando se hace la solicitud, tenemos dos opciones, que salga positiva o que salga negativa. Pero en el caso específico, allí se incluiría siempre y cuando nosotros tengamos una licencia de uso de suelo, y un poquito más adelante les voy a compartir qué otros documentos o condicionantes, dependiendo de la licencia de uso de suelo, se pueden presentar. Se tiene que presentar también la fotografía del inmueble. Este es muy importante para nosotros, porque la fotografía debe de ser vigente, pero sobre todo se debe de tomar al frente de la propiedad. Aquí tenemos dos ejemplos de la foto impresa. Una fotografía donde obviamente está una malla ciclónica, el terreno es baldío, y en el otro caso es que nosotros quisiéramos hacer una ampliación o quisiéramos hacer una remodelación. Este es un tema también que es muy importante para nuestros compañeros arquitectos y para los ciudadanos. También les compartimos. Dentro del artículo 335 del reglamento de construcción, nos dice que los tipos de proyectos se clasifican de acuerdo a lo señalado en esta parte. Puede ser una obra nueva, como lo vemos allí en la imagen del terreno baldío. En esta parte, allí obviamente no tenemos nada de construcción, tampoco no aplicaría lo de la regularización. ¿Cuándo aplica lo de la regularización? Cuando nosotros vamos con un equipo de verificadores y observamos que ya iniciaron con el proceso de la excavación y cimentación. A partir de allí, te haces acreedor a una multa del 100% del costo de la licencia. En el caso de la parte que vemos la imagen abajo, pudiera ser una modificación, reforma, reestructuración, ampliación o acondicionamiento. Eso también requiere licencia. Puede ser también conservación, puede ser una reparación, una rehabilitación, consolidación o reestructuración o restauración. En el caso del centro histórico, puede ser también una demolición total o parcial. Para eso a nosotros nos sirve la fotografía. Y dos, es muy importante que la fotografía vaya lo más cerca de la realidad, porque luego nos las traen del Google y la fotografía es anterior, porque tenemos un grupo de verificadores los cuales van a ubicar el predio. También es una manera que nosotros verificamos que no se estén dando algunos alineamientos fuera de la parte de la normatividad. Bueno, aquí en este caso tenemos algunas de las cuestiones cuando se entrega ya sea una licencia o registro de construcción. Hasta 35 metros cuadrados, un plan técnico a escala. Como les comentaba, no es necesario la firma del DRO si es menor a 35 metros cuadrados. La diferencia de 35 metros cuadrados debe de tener toda la planería completa y obviamente incluyendo la firma del DRO. ¿Qué les pedimos a la gente que tiene menos de 35 metros cuadrados?
Es muy importante que de todas maneras se acerquen a un profesionista, ya sea un arquitecto o un ingeniero. ¿Por qué? Porque la gente que va a iniciar un pie de casa o que va a tener la posibilidad de construir un espacio, ¿sí?, que sea ya exclusivamente una recámara, una salita, un comedor, obviamente es necesario que se asesore por un especialista, aunque no vaya firmado por un DRO. ¿Por qué? Porque esa sería la primera parte o la primera etapa del inicio de que tú tengas un buen proyecto a futuro, que la cimentación sea la adecuada, que las instalaciones sean las adecuadas, que el cálculo estructural o el criterio estructural que se te va a manejar te sirva para que en un futuro tú puedas tener un segundo nivel o lo que tú quieras crecer tanto de manera vertical u horizontal. Entonces es muy importante para esto. En la parte específica de qué es lo que nosotros revisamos de lo que es la parte arquitectónica, ¿qué pedimos nosotros? Obviamente nosotros pedimos 4 juegos de copias del proyecto arquitectónico sin tachaduras ni enmendaduras y firmadas por el director responsable, en su caso, como nos lo marca el artículo 332. ¿Qué nos dice el artículo 332? Allí tenemos una imagen donde obviamente nos dice que las plantas arquitectónicas deben de contar con un croquis de ubicación del predio referido con las vías de comunicación cercanas, en este caso la calle. Señalar también el norte, en este caso es el símbolo, señalar la vía pública, si tienes afectaciones o si tienes una licencia de uso de suelo, y se deberá diferenciar también de una manera muy clara y muy precisa. Para los que no son técnicos y nos acompañan el día de hoy, son lo que nosotros les conocemos como muros bajos, y es una manera de nosotros poder diferenciar cuáles son los muros de carga de los muros bajos. Ahí en esa imagen que nosotros vemos a su mano derecha, los muros que se ven rellenos con ese color oscuro, para nosotros en el área de la construcción significa que es un muro de carga. Los que no están rellenos significa que es un muro bajo, puede ser a una altura pequeña o no va a tener carga. También una de las cosas muy importantes que les quiero compartir es el tema que luego a veces resulta ser muy importante y causa algunas situaciones de controversia. Los cajones de estacionamiento. Los cajones de estacionamiento, obviamente, eso nos lo marca las normas técnicas complementarias arquitectónicas, dependiendo del género. Si es una casa habitación, dependiendo de los metros cuadrados, obviamente nos va a pedir desde un cajón de estacionamiento hasta un máximo de 3. Si es comercial, nos dice que obviamente vamos a tener un cajón de estacionamiento por cada 50 metros cuadrados. Como ejemplo, también una oficina es un cajón de estacionamiento por cada 25 metros cuadrados. Eso no está a criterio ni está a debate. Allí tenemos nosotros unas normas complementarias. También tratamos, obviamente, de aplicar un criterio siempre y cuando así se permita. Si nos dan 2.99 cajones, obviamente a lo mejor puede acercarse a los 2 o acercarse a los 3 dependiendo del espacio. Donde los cajones de estacionamiento sí tienen una posibilidad de no ponerse o no estar ahí dentro de tu proyecto, cuando tú estás en el área de los polígonos de centro histórico y siempre y cuando tu propiedad sea ya una casa, que no vas a hacer la demolición total, sino que vas a hacer una remodelación y no vas a debilitar la casa o la vas a deteriorar para poder tener acceso a 2 o 3 cajones de estacionamiento, que es lo que se debe hacer allí y que es lo que tenemos normado. En el caso de que tú estés en el centro histórico, es muy importante que tú vayas dentro de un perímetro de 100 metros cuadrados a buscar un lugar donde te puedan rentar, y debe de ser un convenio notariado durante 10 años. Esa es la parte importante que se puede hacer y esa es una de las excepciones
para los cajones de estacionamiento en el centro histórico. Después tenemos que también tener en nuestro proyecto arquitectónico todo lo que son los niveles. Nivel planta baja o planta baja, y después vamos a tener cochera más 15, menos 15, lo que nos marque el proyecto y lo que tu arquitecto e ingeniero crean prudente para tu proyecto. Después de eso, debemos nosotros presentar también la planta de techos, en el caso de una casa habitación. Eso nos da a nosotros la posibilidad de observar también algunas de las variables de los metros cuadrados, si tú vas a tener instalaciones en planta alta. Debes de presentar también cortes. El objetivo de representar son las alturas interiores, el ancho de las losas, los entrepisos, el desarrollo de las escaleras y las instalaciones hidrosanitarias, y hay que poner el nombre del corte. También en la parte arquitectónica es muy importante incluir las fachadas, representando los accesos, los vanos y el estilo de la arquitectura y las alturas generales que indican los nombres, y poner también el nombre de la fachada. En este caso, esas serían las cuestiones que ocuparíamos nosotros para nuestro proyecto arquitectónico. De allí emanan algunas otras, dentro de nuestro criterio, tenemos todo lo que tiene que ver con el artículo 332 y tenemos por aquí todo lo que es la parte estructural como criterio, nada más para no entrar ni abundar en muchos detalles, pero obviamente si nosotros rebasamos más de 250 metros cuadrados, es necesario que vengan elaborados una memoria de cálculo por un ingeniero civil especialista en estructuras, y a su vez debe de firmar este especialista como corresponsable en nuestros planes. Antes de pasar a la otra parte, también los planos deben de venir firmados autógrafamente por el propietario, poseedor, el arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero electromecánico, sí, así es. Si rebasamos los 250 metros cuadrados, vamos a tener un corresponsable en estructura. En el caso del ingeniero electromecánico, en este caso, vamos a otorgar la firma del director responsable de obra o corresponsable como electromecánico cuando tenemos principalmente obras ya de gran envergadura, como son los empaques, son ya las oficinas, generalmente todas las que cambian del género habitacional. Ahí es cuando ya entraría el corresponsable en eléctrico o electromecánico. Aquí tenemos una imagen donde obviamente representamos nada más la identificación oficial vigente del propietario o los propietarios. Y aquí viene este documento que es el que nosotros tenemos, el que está a nuestra mano derecha, que es la hoja o la inscripción del registro público de la propiedad. Donde aquí vamos a encontrar nosotros, en esta parte de aquí, de abajo, vamos a encontrar, permítanme un segundito para buscar el puntero. Generalmente en nuestra escritura, aquí vamos a encontrar los datos de la escritura, aquí vamos a encontrar nuestro dato de escritura, aquí vamos a encontrar nuestro tomo y aquí vamos a encontrar nuestro registro. Esto viene en esta parte de la solicitud. Es muy importante también que lo sepamos dónde lo podemos encontrar. También, como les comentaba, en la hoja principal o la primera hoja de las escrituras, generalmente aquí también viene frecuentemente, porque cada notario a veces tiene algunos protocolos, pero allí es donde también se incluye. ¿Qué ocupamos en este caso de los registros? Obviamente tenemos
el de Capazo y tenemos el del predial. Nos interesa que esté actualizado y de aquí tomamos algunos datos como la cuenta catastral, que es tu predio para saber que es exclusivamente el que pertenece. Y en este caso el de Capazo es tu toma de agua. ¿Qué verificamos en Capazo? Que la toma de agua corresponda con el uso que tenemos. Si por ejemplo tenemos un uso habitacional, quiere decir que vas a construir una casa habitación. Eso lo debe de decir tu plan y lo debe de decir tu solicitud. Si tú quieres construir unas oficinas, un local comercial, un empaque, un restaurante, una tienda de abasto, el género que tú vayas a hacer tu propiedad, allí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer aquí que tu toma va a tener comercial o industrial o habitacional. En este caso, aquí incluí este documento que les había comentado, que es la licencia de uso de suelo, porque me gustaría compartirla a la ciudadanía en general, porque este es un documento muy importante cuando se hace el cambio cuando se hace el cambio de un uso del suelo destinado. Por ejemplo, aquí obviamente van a tener aquí ya nosotros en esta licencia de uso de suelo, ¿sí? Aquí nos está comentando que obviamente nosotros en esta licencia de uso de suelo vamos a tener un local comercial de materiales para la construcción. Nosotros teníamos un terreno baldío, viene en la parte de arriba el nombre del propietario. Ahorita lo vamos a ver más adelante los requisitos, pero este documento entraría como en los otros de la licencia de construcción. Y en este caso, aquí nos van a poner las condiciones, que esa parte de allí es la que a veces genera alguna situación de controversia o duda. Ya nos entregaron nuestra licencia de uso de suelo, ya está aquí el nombre del propietario, está su domicilio, está conforme a lo que yo quiero realizar allí. Yo les sugiero que cuando nos acompañen aquí a nuestras instalaciones, ya sea el arquitecto, sea el ingeniero, o sea el propietario, o sea el representante legal, nos apoyen para darles la mejor de las atenciones y el servicio. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a hacer, tienen un terreno de 8 por 16 y a lo mejor lo quieren convertir ahora en comercial o lo quieren tener en un aspecto mixto, donde yo tengo en la planta baja, tengo unos locales comerciales y en la planta alta tengo un departamento. Entonces saldría la licencia de uso de suelo que vamos a tener comercial y vamos a tener en la planta alta un departamento. De entrada, se te van a poner aquí los metros cuadrados, pero es los metros cuadrados del terreno. La licencia de uso de suelo no habla de metros cuadrados de construcción, sino habla de metros cuadrados del terreno. Entonces, en este caso es muy importante que se acerquen también con su arquitecto, ingeniero, para que él ya traiga también los planos. ¿Por qué? Porque si te acercas con él, ya vas a poder tener un visto bueno de qué es lo que vas a hacer. Y después, ya que tengas todos los planos impresos, llegas a la recepción o a la barra como lo conocemos y resulta que a lo mejor no coincide la licencia de uso de suelo con lo que tú estás ya proyectando como arquitecto, ingeniero, propietario. Entonces es muy importante saber también qué vas a hacer para que sobre esto solicites también tu licencia de uso de suelo. Una de las cosas también muy importantes que trae la licencia de uso de suelo y que muchas veces se los comparto y aquí estamos para lo que les pueda apoyar. Este recuadro es muy importante. ¿De qué nos habla? Es para que nosotros, y es una de las condicionantes, es para nosotros poder verificar las alturas que va a tener nuestro edificio. Se toman dos condiciones. La primera,
dependiendo de la cantidad de metros cuadrados que tiene el terreno. Esa va a ser la primer condicionante. Y la segunda va a ser el ancho que tenga nuestra vialidad. 8 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 35 metros. Dependiendo de la intersección donde tengamos los metros cuadrados con el ancho de nuestra vialidad, son la cantidad de metros, perdón, la cantidad de niveles que nosotros vamos a poder realizar. Allí también viene otra de las condicionantes. Nosotros vamos a construir más de 2 niveles, necesitamos forzosamente presentar un estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros en este documento específico, como parte de un ejemplo solamente, por ejemplo, aquí le estamos pidiendo, en este caso, a este usuario, a este ciudadano, para que pueda desarrollar él su trámite. Allí marqué con el marcatextos una guía que yo tengo. Bueno, el 3 dice aislar acústicamente el inmueble con filtro, evitar ruidos y vibraciones. ¿Cuál es uno de ellos? Cuando haces un salón de fiestas, en este caso que es un área comercial o industrial, obviamente donde generas mucho ruido, tenemos que aislar acústicamente para no generar problemas con los vecinos y evitar ruidos y vibraciones. Dice que presentar un informe preventivo de impacto ambiental sancionado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos integran a nosotros este documento, que es una licencia de uso de suelo, a lo mejor ya tenemos nuestros planos por otro lado, ya tenemos todo nuestro proyecto integrado y lo vamos a presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Pero no se los vamos a poder aceptar ni recibir porque el procedimiento va a venir incompleto. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte de las condicionantes nos dice algunos documentos adicionales que hay que presentar. En el caso específico de este documento, pues tenemos que presentar un informe preventivo de impacto vial, tenemos que presentar un dictamen en materia de riesgo y vulnerabilidad, dependiendo de la cantidad de metros cuadrados. Por eso lo que les comento, que es muy importante que se acerquen con su proyecto ya prácticamente definido de qué es lo que pretenden hacer, porque si no, de lo contrario, a lo mejor si se queda muy abierta la solicitud que tú nos vas a elaborar, vamos a ponerte o condicionantes mínimas o condicionantes máximas. Luego, después de allí, nosotros también tenemos otro que es presentar la memoria de cálculo estructural porque rebasa los 250 metros cuadrados. Obviamente tiene que presentar también el proyecto de instalación avalado por un corresponsable de obra y hay que presentar un estudio de impacto vial valorado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y trae una serie más de documentos. Pero esto es nada más un ejemplo para que veamos que cuando nosotros ya llegamos a la barra de atención y le comentamos a nuestro cliente, o si somos nosotros los arquitectos, ya tengo todos los documentos. Este documento es muy importante leerlo y revisarlo. Y dos, este documento se les entrega un documento no original. Es muy importante que lo guarden. ¿Por qué? Porque si ustedes en un futuro quisieran hacer otro trámite o tienen que ir a hacer alguna modificación, obviamente ya no van a tener este documento y les tocaría volverlo a tramitar. Aquí en la Secretaría de Desarrollo Urbano, nosotros nos quedamos con una copia original, pero no les podemos dar nuestro original porque esa es una acusa de nosotros. Entonces, yo les sugiero que lo guarden en un lugar seguro. Esta es una parte muy importante de su obra. Y bueno, si no tienes escrituras, lo que habíamos comentado es que la diferencia cuando nosotros no tenemos escrituras es que antes vamos a presentar un documento donde obviamente ya debe de estar una acreditación del posesionario. ¿Qué significa eso? En el caso de los ejidos, es una constancia emitida por el ejido
o la comunidad correspondiente, en la que se reconozca la posesión del avecindado en el inmueble, motivo de la obra. Otra de las cuales nos pueden presentar es cuando son propiedades federales o estatales, municipales o privadas, un contrato de compraventa o cesión de derechos. Esto se hace con las instancias federales, estatales o municipales y se te entregará nuevamente, como te comento, un registro de construcción. Licencia es cuando nosotros ya tenemos una escritura. En los predios ignorados o cuando hay una resolución administrativa, eso sería lo que se podría presentar. Hay que presentar también, a diferencia de la licencia de construcción, aquí nosotros vamos a presentar una constancia del ejido con medidas y colindancias. Esto es muy importante. A veces tienen que regresarse 1, 2 o 3 veces con el ejido para que obviamente les emite ese documento. ¿Qué es ese documento? Son las medidas y colindancias. Si no, de lo contrario, nosotros no sabemos si el plano que nos estás presentando, vamos a suponer que sea de 8x16, coincida con lo que tú nos estás presentando en tu proyecto ejecutivo. Por eso es muy importante. Y las colindancias, para saber que al norte colinda con el terreno 14, al sur colinda con Juana de Arco, al oriente tenemos 8 metros con la avenida Nectarino y al poniente tenemos el terreno 15, ¿sí? Y a diferencia de traer nosotros nuestro pago de predial, como allí no están dados de alta porque obviamente no están registrados, nos van a presentar un documento que es no registro predial emitido por la Tesorería Municipal. Ya con ese queda allí comprobado. El recibo del agua y saneamiento. Ese Capazo tiene la obligación de suministrarte agua, al menos de que no lo tenga. Donde no tenemos nosotros recibos de agua, que recuerde ahorita debería haber más, pero tenemos en la zona norponiente, tenemos, perdón, es nororiente, tenemos lo que es Arboledas, Plutarco Elías Calles y La Huerta. Son 3 colonias que están regularizadas, pero ellos tienen su propio manejo del agua debido a que ellos tienen un pozo profundo o tienen un convenio con Comisión Nacional del Agua donde ellos suministran de manera directa el agua, ¿sí? Y lo demás, obviamente, si son menos de 35 metros cuadrados, hay que presentar el proyecto ejecutivo solo sin la firma del director responsable de obra. Y en este caso pasaríamos ya de lo que es las licencias de construcción a un tema que es otro trámite, que es el alineamiento y número oficial. ¿Qué es este documento? Es un documento expedido por los municipios que tiene por objeto delimitar la colindancia de un inmueble determinado con respecto a la vía pública adyacente, así como precisar sus restricciones de construcción y su número oficial que corresponde. Para esto, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Obviamente es también una solicitud, también ahí está de manera digital, o también pueden acudir aquí a Atenas 2248 en La Joyita y llevarse su solicitud. Aquí también les podemos apoyar si tuvieran alguna duda. De igual manera, la foto impresa, copia de la identificación oficial, una escritura pública o el recibo del predial y otros, en el caso específico, que fuera que tú colindaras con algún cuerpo de agua, que fuera Comisión Nacional del Agua o tuvieras alguna restricción de Comisión Federal de Electricidad. Como están algunas torres de alta tensión, obviamente allí también tendríamos algunas restricciones. Cuando, si no tienes escrituras, es igualmente la solicitud, la foto impresa, la identificación oficial y la constancia del ejido, el documento que ya habíamos
charlado y platicado hace unos momentos, y obviamente también, obviamente que no tienes adeudos prediales, sí, que la constancia no registro predial emitida por la Tesorería Municipal. La constancia ejidal con medidas y colindancias. ¿Cuándo se puede ser negativa tu solicitud? Cuando tú hiciste una obra y obviamente nos solicitas tu alineamiento y número oficial de una propiedad que no tienes tú una licencia de construcción o que se ve de reciente creación. Estamos hablando de que tenga de 5 años hacia adelante, van los compañeros de verificación y ellos son los que verifican que las propiedades tengan un determinado periodo de construcción, o si es muy nueva, te tendríamos que dar una negativa, pero a su vez te vamos a solicitar por escrito que nos integres la licencia de construcción para poderte a ti otorgar el documento. Esas serían algunas de las cuestiones que se podrían negar o ser negativa. La otra es que estés invadiendo la vía pública, que tú tengas, a lo mejor tenemos permitido aproximadamente unos 10 centímetros que tú puedas salir con una moldura o con una, pues algo que tú tengas algún elemento decorativo. Pero si tú estás invadiendo la vía pública, ya sea subterránea o aérea, también esa es una limitante. A lo mejor en la planta baja tú tienes tu propiedad perfectamente alineada con la banqueta y con el resto de las propiedades de tus vecinos. Pero en la planta alta tienes una área habitable. ¿A qué le llamamos nosotros habitable? Puede ser una recámara, puedes tener un baño. No podemos tener elementos excepto de que sea un balcón. Esa parte de allí sí se permite. De allí en fuera está negada tu solicitud porque estás invadiendo la vía pública. En el caso de que obviamente nosotros en un futuro las banquetas también no se permiten, las zapatas o cimentación, obviamente también es otro de los problemas porque actualmente nos hemos dado cuenta que obviamente la mayoría de las instalaciones, la eléctrica y alguna de ellas, sobre todo ahorita las eléctricas, ya Comisión Federal de Electricidad ya las pide subterráneas. Entonces, pues debe de quedar totalmente despejada el área. Bueno, tenemos también nosotros una licencia de uso de suelo. El uso de suelo es un documento que define las actividades permitidas en un predio. Cada autoridad local dictamina dicho uso tomado en cuenta tanto las condiciones físicas del terreno, topográficas, geológicas, pendientes, ubicación, etcétera, así como su valor de uso. ¿Qué requerimos nosotros para una licencia de uso de suelo? La solicitud, una foto impresa, identificación oficial y una constancia. En este caso, aquí para la licencia de uso de suelo, aquí sí es necesaria al 100% que venga la escritura. No nos sirve la constancia de escrituración ni una constancia ejidal. Esta aquí no nos sirve. La licencia de uso de suelo, aquí sí es necesario que esté la escritura. Aquí sí debe de ser forzosamente la escritura. ¿Por qué? Porque ese es un documento que obviamente nos permite a nosotros tener realmente el valor para que cuando ustedes vayan al registro público de la propiedad y obviamente se acredite ese cambio de uso de suelo, debe de ser solamente cuando esté escriturada. No se puede dar. Si se necesitara un documento parecido, es una zonificación urbana, pero el documento que realmente se requiere es la licencia de uso de suelo. También tenemos nosotros una autorización para subdivisión o fusión. La fusión consiste en la unión de dos o más predios o lotes contiguos con usos compatibles, con el fin de construir una unidad de la propiedad. La subdivisión de predios es un acto mediante el cual se divide un predio
en 2 o más lotes, en donde los lotes resultantes cumplen con las dimensiones mínimas establecidas de acuerdo a su ubicación. ¿Qué se requiere? Se requiere la identificación oficial, una fotografía impresa, el título de propiedad o escritura. Se ocupa un croquis de localización de los 2 terrenos con sus orientaciones y áreas continuas. Se ocupa un plano a escala con acotaciones y superficies de la fusión o subdivisión, indicando el estado actual y la propiedad. Y en este caso, aquí nosotros solicitamos un documento adicional que sería el primer trámite, que son un alineamiento y número oficial, en el caso de que sean terrenos urbanos. Se ocupa también las factibilidades de Comisión Federal de Electricidad, en el caso también de predios urbanos. Aquí también, si nosotros vamos a subdividir, como tenemos aquí el caso, obviamente tenemos nosotros un predio. Este da a la calle Juventino Rosas. Ya tenemos nosotros un contrato de Comisión Federal de Electricidad y tenemos nuestra toma de agua. Para subdividirlo, obviamente ya tenemos un contrato de Comisión Federal de Electricidad y una toma de agua. De la segunda porción, tenemos que solicitar a Capazo nosotros una factibilidad y a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasaría si nuestro terreno está baldío? Aquí en este caso tendríamos que solicitar 2 factibilidades de agua y 2 factibilidades de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estos son los documentos. Aquí también quisiera hacer un paréntesis por tiempos. Nosotros, aquí en esta secretaría y específicamente en la Dirección de Desarrollo Urbano, los trámites tardan 15 días naturales. Pero en el caso aquí de las autorizaciones de las subdivisiones o fusiones, tenemos que hacer un trámite anterior, que sería la de alineamiento y número oficial. Aquí estamos hablando de que nos tardaríamos nosotros aquí en esta secretaría 15 días y 15 días para el otro trámite son 30 días. Importante también comentarlo. Si vamos nosotros a Comisión Federal de Electricidad y a Capazo, a lo mejor Capazo tiene también sus tiempos. ¿Qué es lo que sugerimos nosotros? Para adelantar y acortar un poco los tiempos, es que en cuanto se integra el alineamiento, se vayan a hacer los trámites a Capazo, para que obviamente esos 15 días los podamos nosotros acortar, porque si Capazo tarda un mes, tendríamos nosotros un mes más 15 días del trámite, estaremos hablando de un mes y medio. Y no es que ya nosotros nos estemos tardando mucho tiempo. Le aclaro para que obviamente esté puntualmente el cronograma de tiempos. Tenemos un alineamiento que tarda 15 días, es un trámite anterior a hacer la subdivisión o la fusión y el tiempo que tarde 2 dependencias que no dependen de aquí, que es Comisión Federal de Electricidad y la Capazo, que es la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Europa. Y aquí, este es un ejemplo de qué es lo que te entregarían. Este es en el caso de cuando nosotros vamos a hacer una subdivisión. En el caso de que fuera una fusión, presentaríamos a lo que se refiere al croquis. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos que poner nosotros las medidas. Este documento no necesitan traerlo en un plano de 90 por 60. Este puede ser un tamaño doble carta o tamaño carta, siempre y cuando las cuotas o las medidas y las áreas de la superficie sean legibles. En este caso, aquí presento este ejemplo, puede ser inverso, en donde obviamente aquí nosotros presentamos que queremos una subdivisión. Si lo invirtiéramos, tenemos 2 terrenos, lo queremos fusionar. La fusión es para el mismo fin, como decía por ahí en el párrafo. Si nosotros tenemos un habitacional y un comercial, tenemos que elegir
cuál de los dos dejaríamos, siempre y cuando proceda allí en la licencia de uso de suelo. Y tenemos también otro trámite que es la autorización para el uso, ocupación. Este documento es el que avala que tu inmueble se encuentra al 100% habitable y que desde ese momento constituye al propietario poseedor como responsable la operación y mantenimiento. Aquí para mis colegas y compañeros, les recomiendo que este documento es muy importante que lo hagan. Mientras no se realice ese documento, nos dice el reglamento de construcción que ustedes siguen siendo responsables de algunas situaciones legales. Entonces, sí es muy importante que obviamente se integre a la brevedad posible, siempre y cuando sea la anuencia de ocupación de obra. Sí es muy importante que se haga ese documento y ustedes también terminen y se finiquite la obra. Si fuera el caso de que por algún motivo personal o de acuerdo económico o el que fuere, ya no se quiere seguir, obviamente también es importante que ustedes den de baja su bitácora y su responsabilidad como director responsable de obra. Y también para las personas que nos acompañan, obviamente actualmente las licencias de construcción no fenecen, no tienen una caducidad. Entonces, ustedes pueden construir de aquí a 20 años, en 2 años, 3 años y no pasa nada. Pero sí es muy importante en cuanto al periodo. Pero sí es muy importante que lleven a cabo lo siguiente. Es muy importante que su director del DRO se acerque a la obra, lleve la bitácora de obra al corriente para que las personas que van de inspectoría, que es otra área aquí de desarrollo urbano, los conocen como inspectores, vayan y hagan también su trabajo de manera puntual y adecuado, donde obviamente ustedes ahí en la obra esté la bitácora. La bitácora debe de estar en un lugar resguardado de la humedad, del agua, el polvo, para que ese documento es un documento legal. La pancarta sugerimos que sea una copia, que esté enmicada y que esté pegada también en un lugar visible, para que cuando acudan no les llamen la atención. La bitácora debe estar en la obra y debe estar actualizada. Pero para la anuencia de ocupación, nosotros ocupamos una solicitud libre de escrito. Obviamente debe de ir dirigida al director de desarrollo urbano, que actualmente es el licenciado Anastasio Cuevas López. El director responsable de obra también debe de emitir su solicitud, donde obviamente él ya menciona que obviamente ya terminó la obra. Tarda 15 días. La bitácora debe de estar cerrada. Nos deben de traer la bitácora y sugerencia. Ya una vez que se te entregue el documento, también te entregamos copias de tu bitácora para que tú tengas también tu documento legal. Debes de presentarnos una copia de tu licencia de construcción, una copia del plano arquitectónico, no instalaciones, no estructural, y una foto impresa de la propiedad de estado actual. Puede ser interior y pueden ser también exteriores, donde ya la casa está habitable y ya no tiene ningún problema. En otros específicos, si así lo requiriera el tema. De centro histórico. De centro histórico tenemos que hacer, esa es una solicitud que también va dirigida aquí a la Dirección de Desarrollo Urbano, en la que describa la obra que se pretende realizar, sea una ampliación, modificación, y que debemos de acompañar a esa solicitud: los planos de estado actual del inmueble con sus plantas arquitectónicas, sus fachadas, incluyendo los colindantes y cortes. Es muy importante que traigamos ese documento, las fachadas, los inmuebles que están a los lados. Es una manera de nosotros poder valorar y evaluar realmente el contexto inmediato que nosotros tenemos. Hay que presentar los planos del proyecto también. Un juego de fotografías del inmueble. Deberán incluir tanto los exteriores como el interior para poder nosotros también tener los mejores antecedentes para poder nosotros dictaminar.
copia de la escritura y 5 copias de planos. Yo les sugiero que primero, antes de llegar a este punto de traer las 5 copias de los planos arquitectónicos, les sugiero que se acerquen y primero valoren un juego de planos, que te lo revisen. Una vez que el encargado del área, la arquitecta Gloria Valdés Zacarías, te entregue tu dictamen de que es positivo, que ya, o te entregue, que te diga verbalmente que ya está bien la fachada y la manera en que se va a realizar el proyecto, ahora sí imprime los planos y ella obviamente te los va a firmar. Solamente los arquitectónicos. ¿Qué les sugiero? Que también todo lo que comentamos anteriormente de las especificaciones, de qué debe de incluir el plano, qué deben de incluir todos, vayan bien. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si él les da un visto bueno de la imagen urbana y corresponde, pero si al interior traemos que es una propiedad que no cumple con las medidas mínimas, o que era una casa habitación y la van a hacer comercial, obviamente van a tener que regresar y van a estar por ahí un poquito atorados en cuanto a los tiempos. Les sugiero mucho que se acerquen para que no haya este tipo de problemas. Muchas veces en nuestras escrituras dice que es un local comercial. Lo que está diciendo la escritura, lo que da fe el notario, es que allí se desarrolla una actividad comercial, no que tengas tú una licencia de uso de suelo. Actualmente hay algunos notarios que sí incorporan la licencia de uso de suelo en su escritura. Dice la escritura que es una casa habitación y tiene también un uso comercial, pero eso lo pone y le pone el número de folio, el número de expediente que se da aquí en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y para concluir, cosas importantes que les recomiendo para que nos ayuden a mejorar también nuestros procesos en cuanto a los tiempos. Bajo ninguna circunstancia se deben de recibir expedientes incompletos. Si nos falta la fotografía, si no traemos la credencial del lector, si solamente me hizo falta el predial, es necesario que los vengan completos. Otro tema muy importante, los trámites se realizarán de forma personal por el interesado. En este caso, es importante, no lo puede firmar la solicitud ni puede hacer el trámite un tercero. Claro que les puede firmar la solicitud del propietario y pueden traer, en este caso, la solicitud, siempre y cuando venga firmada por el interesado, al menos de que sean personas morales o traiga un apoderado legal, ¿sí? En ese caso, se agrega el poder, pero debe de estar con una cláusula y debe de ser un poder notarial. ¿Por qué? Porque el terreno está sufriendo afectaciones. Entonces, en lo legal, entonces es muy importante que hagamos esa precisión. Me gustaría también compartirles que por ningún motivo, obviamente, a nosotros podemos permitirles que no vengan las solicitudes firmadas por el propietario. En el caso de que vayan a hacer una licencia de construcción, también tienen que venir firmados los planos por el propietario, y en este caso el DRO, y si hubiera corresponsables. Entonces allí también es importante. La recepción de las solicitudes y la documentación no implica la aprobación o autorización, pudiendo ser positiva o negativa. Positiva es cuando se te entrega el documento con tu licencia o el trámite que hayas realizado, y negativa, obviamente, si hay alguna circunstancia como las que les comentaba, dependiendo del trámite, que se te otorgue que sea negativa, y obviamente tuvieras tú un tiempo pertinente para completar la información o realizar las modificaciones para que se te entregue. Para algunos casos especiales, la dirección se reserve el derecho de solicitar información complementaria. Puede ser que nosotros veamos que pasa en la parte de atrás un canal de riego
que no está en la escritura. Y por último, los precios de los trámites están de acuerdo a la ley de ingresos del estado de Michoacán vigente. En este caso, las del 2022. Y ya nada más, por último, nada más aquí este tema para todo lo que tiene que ver con la memoria de cálculo estructural, que obviamente también tenemos ahí algunos trámites, y los planos que debiesen de entregarse, y me gustaría compartirlos, son los de cimentación, que sería una de las plantas, los elementos de soporte, muros, marcos y columnas, y losas y entrepisos. Y estos a su vez deben de llevar también todos los detalles estructurales. Les pediría también en este caso que luego a veces cuando hacemos algunos detalles estructurales de cimentación, zapatas, a lo mejor luego los textos o las medidas de los elementos vienen con unas dimensiones muy reducidas o muy pequeñas, que sí sean legibles, cuando menos que esté entre unos 2.5 o 3 milímetros. Pues bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención y quedo para si tuvieran alguna duda o comentario. Muchas gracias. Gracias. Aquí, ¿hay una pregunta en el chat? Y si no hay inconveniente, voy a dar lectura a ellos. Si alguien tiene alguna participación también, bien puede hacerlo a través del audio, puede quitar el mute. Y si no, aquí a través del chat puede escribir sus comentarios o algunos cuestionamientos. Uno de ellos, bueno, nos dice que si va a compartir este material a través del grupo. No sé, Arqui, si lo podemos compartir. Y Sí, Mayela, gracias. Y Mayela Torres nos dice, perdón, ella nos pide también del material. Enrique nos dice, ¿cuáles son las medidas mínimas para que un lote sea de uso habitacional? Ok. Para que un terreno sea de uso habitacional, las medidas mínimas son de 7 por 18. Cualquier fracción menor a esa ya tendría que entrar en un ámbito comercial, siempre y cuando también no sea menor a 350 de frente, y las porciones o las fracciones resultantes todas deben de dar hacia la vía pública. Gracias. ¿Alguien más de los asistentes tiene algún comentario? ¿Quisiera tener alguna participación? Pueden abrir sus micrófonos. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Adelante. Muchas felicidades, arquitecto Rigo, por la presentación. Muy interesante. Al final se compactó toda la información que en teoría como arquitectos ya deberíamos de conocer y a veces pues se nos va. Yo quisiera preguntarte si nos pudieras platicar un poquito sobre la situación del condominio. ¿Qué medidas son las mínimas? Porque, por ejemplo, en la cuestión habitacional, de manera que no sean 3,5 metros, que a lo mejor sea un terreno de 10 metros, se pueda dividir, o cómo puede funcionar eso de una manera sintetizada. Muchas gracias, arquitecto. Pues mira, las dimensiones mínimas para un condominio de frente son 4.50 metros, ¿sí? Y en este caso, el condominio también, una de las restricciones que tiene es que debemos de tener áreas comunes. Es por lo cual el trámite resulta ser un poquito engorroso, porque hay que solicitar algunos documentos catastrales, dar de alta y presentar el proyecto, pero para nosotros aquí el mínimo son 4.50, a diferencia de un área comercial que sí son 3.50. Muchas gracias.
Gracias. Y nos preguntan también aquí, ¿el margen de los 35 metros para las licencias son de construcción o de terreno? Los metros cuadrados son menos de 35 metros cuadrados de construcción. El terreno obviamente va variando. El código de desarrollo vigente que tenemos nosotros ahorita, como preguntaba el Arqui Enrique, son de 7 por 18. Pero anteriormente, antes del 2010, había terrenos que eran menores, de 6 por 15. El código de desarrollo ha venido modificándose, pero actualmente tenemos un terreno mínimo de 7 por 18. Allí no hay ningún problema, siempre y cuando usted tenga su escritura, no hay ningún problema. La cantidad de metros cuadrados son de 35 metros cuadrados de construcción. Y también hay una puntualización que sí me gustaría hacerla. Los 35 metros cuadrados deben de ser en planta baja, porque nuestro reglamento de construcción, ya sea para un bardeado o la construcción ya de un elemento en segundo piso, ya no aplicaría para esos 35 metros cuadrados. Gracias. Y nos pregunta también Enrique Medina, ¿qué puedo hacer si un trámite excede el tiempo de respuesta? Bueno, aquí no tenemos como tal una sanción, pero sí lo invitaría, aquí estoy a sus órdenes, Rigoberto Ramos Ávila, que se acerque, con todo gusto vemos cuál fue el motivo por el cual se tardó un poquito más su trámite, o si tiene alguna observación. Gracias, arquitecto. Y nos pregunta Araceli Flores, voy a adquirir una casa cuya planta alta se encuentra en obra negra. ¿Qué trámite debo realizar para terminar la construcción de la segunda planta? Ok, a eso le denominamos nosotros como una ampliación en planta alta. Lo que les comentaba hace unos momentos, pudiera ser como una modificación, rehabilitación o acondicionamiento de la planta alta, que sí se acerque con un arquitecto. Lo importante, les sugiero, es que no sé si tenga licencia de la planta baja, porque si la casa se ve que tiene reciente, que tiene menos de 5 años, le vamos a pedir la licencia también de planta baja. ¿Qué le sugiero? Que se acerque con un arquitecto, nos tiene que presentar los planos de estado actual de planta baja y el plano como si fuera de la ampliación en la planta alta, para que usted la termine bien, no tenga ningún problema y obviamente pueda concluir su obra de manera regular. Gracias, arquitecto. Y nos pregunta María Guadalupe, ¿un terreno de 100 metros cuadrados y 3.5 de frente puede ser considerado para casa? No, al menos de que estuviera registrado antes del 2010, tendríamos que revisar su escritura, o ahí en su escritura, si usted lo puede leer, que haya sido una subdivisión antes del 2010, a lo mejor sí es factible para que sea habitacional. Si ya es después del 2010, sí ya entraría como comercial o pudiera ser para oficinas. Excelente, gracias. Y nos preguntan también, ¿qué puedo hacer si en un proyecto que soy perito responsable y el cliente dijo que aplazáramos la obra y él siguió trabajando a puerta cerrada y no me di cuenta hasta meses después? Ok. Ahí lo importante es, si tiene la posibilidad de tener acceso a la bitácora, porque es un documento que también el arquitecto debe tener acceso, que lo hagas y que pongas las notas pertinentes de que obviamente se construyó sin tú tener pues ahora sí que el conocimiento de que se seguía trabajando. Si no tienes acceso y el cliente, o en este caso el poseedor de la casa, ya no te comentó nada, yo te sugiero que pase aquí a la Dirección de Desarrollo Urbano, presentes un documento con el número de la licencia, el lugar donde está la construcción, el director responsable de obra, y que a partir de esta fecha dejas tú de ser responsable de la obra. Lo invito también, si es posible, a acercarse al cliente y comentarle que obviamente pues finalmente él es el responsable en una cuestión legal, pero si él quiere seguir su construcción,
pues obviamente lo puede hacer, nada más que va a tener que el propietario también cambiar de DRO. Se da de baja el arquitecto Arturo y entra el arquitecto Rigoberto como nuevo responsable de la obra y se tiene que asentar de manera legal en la bitácora. De todas maneras, el cliente tiene que darte acceso a la bitácora para decir que tú ya no vas a ser el director responsable y que va a ser Arturo, Rigoberto, Gabriel, quien sea. Gracias. Ponen aquí algunos datos del contacto de Colegio de Arquitectos para quien guste también acercarse con ellos. Y también otro dato de contacto. Nos pregunta José Luis Barriga, ¿se ocupa licencia de construcción para techar una azotea con lámina galvanizada? Sí. Tenemos una situación que a veces pensamos que solo se tramita cuando es una losa de concreto armado o es una losa encasetonada. Es una superficie cubierta. Puede ser policarbonato, cristal, puede ser una lámina galvanizada, galvateja. Todo se considera como una superficie de construcción y obviamente sí terminaría tramitando su licencia de construcción. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna participación? Les recuerdo, pueden abrir su micrófono o a través del chat. Nos preguntan de la presentación. Nos había comentado que sí, ¿verdad? Se puede compartir a través del chat. Así es. Bueno, creo que son todas las participaciones del día de hoy. Y pues bueno, agradecemos la participación a todos ustedes, a usted arquitecto por brindarnos el espacio en esta Semana de Cultura Laboral 2022, en su edición 21. Los invitamos a seguir participando en los cursos virtuales, en el panel de la norma 035 el día 18 de julio a las 9 de la mañana y en el panel de la inclusión laboral el día 20 a las 9 de la mañana. Así como en nuestra conferencia de cierre el día 22 de julio a las 9:30, todas estas actividades en el auditorio de la Universidad Don Bosco. Asimismo, los invitamos a nuestras actividades de separación y reciclaje de residuos el día 22, 23 y 24 de julio. Por favor, permanezcan en el grupo de WhatsApp y esperen las instrucciones para la descarga de su constancia. Las grabaciones de los cursos estarán disponibles en culturalaboraludapan.com y les pedimos de favor quien participe en esta actividad del reciclaje se puede armar un equipo, tomar alguna foto del equipo cuando va a realizar su entrega de los materiales a reciclar y de favor si me la pueden enviar de manera particular para subir a las memorias del evento. Y pues bueno, agradecemos la participación de todos ustedes, de nuestro ponente, por participar en esta Semana de Cultura Laboral 2022. A nombre de los organizadores, Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra, ofrecemos este pequeño reconocimiento para usted, arquitecto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.